Bien, vamos a pasar entonces a la segunda parte de la jornada con la presentación de una conferencia que lleva como título el relato objetivo de la salida de la crisis. El título de la conferencia es la expresión un poco del contenido que nosotros encargamos al ponente. Se habla últimamente por parte de los responsables públicos de que parece que estamos saliendo de la crisis, de que hay indicadores favorables que parecen indicar que vamos en ese sentido, pero también existen otra serie de indicadores negativos, ¿no? Desempleo, una deuda pública enorme, el consumo que está a unos niveles muy bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ante una situación de este tipo, nosotros deseábamos contar con alguien que nos pudiera aclarar un poco este panorama aparentemente contradictorio y complicado, porque los responsables de las cooperativas, y supongo yo que también los del resto de empresas, pues quieren tratar de de conocer por dónde están yendo realmente las cosas, por dónde pueden ir. Y para eso, para que nos ponga un poco de claridad en todo esto, contamos hoy con la colaboración de Antón Costas Comesaña. Bastantes de vosotros le habréis seguido a través de sus libros, de los medios de comunicación en los que participa regularmente. Antón es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona, es también presidente del Círculo de Economía. Como he dicho, es también autor de varios libros técnicos de economía y también libros sobre las causas y las consecuencias de la crisis. Por ejemplo, algunos que llevan por título La crisis de 2008, de la economía a la política y más allá, del 2010, La torre de la arrogancia, políticas y mercados después de la crisis, del año 2011, una segunda edición posterior en el 2012, La crisis del capitalismo contra la democracia, el 2013, La desigualdad, enfermedad de nuestro tiempo, del año 2013. Como he dicho, también es columnista de opinión del diario El País y el periódico de Cataluña. Es asimismo consejero de varias empresas y expresidente del Consejo de Endesa en Cataluña. En fin, te cedo la palabra, Antón. Muchas gracias, Agustín. En primer lugar, mostrar mi agradecimiento, la alegría por la invitación que he recibido por parte de Erquide, de Agustín, y tener la oportunidad, primero, de haber asistido a la asamblea y ahora de compartir un poco este final de la mañana con todos ustedes, ¿no? Me encantó la asamblea, no estoy habituado, no tengo una relación habitual o cotidiana con el mundo de las cooperativas, pero es un ámbito que como economista y como ciudadano me interesa de forma creciente, ¿no? Y hoy, insisto, un poco al asistir al ambiente y a los datos, es para mí muy ilustrativo, porque probablemente estamos entrando en este siglo XXI en una dinámica económica que, movido un poquito por las nuevas tecnologías, por las redes, la idea de redes, va a poner en valor, a mi juicio, lo que de forma muy genérica podríamos llamar la economía colaborativa, ¿no? En el ámbito de las redes, por poner algún ejemplo, Wikipedia sería imposible, que es un buen ejemplo de economía colaborativa, ¿no? Frente a lo que sería el modelo más tradicional y que tiene muchos años de
muchos años de vida por delante, ¿no? El modelo tradicional de economía más privada, más privada, más que competitiva, ¿no? Y realmente las cooperativas representan un buen ejemplo de esa economía colaborativa que yo creo que las nuevas tecnologías, la idea, la noción de red va a fortalecer de una manera tremenda. Esta propia aplicación que escuchaba ahora en la sala, ¿no? de Merkerkide, es un ejemplo de cómo este tipo de apoyo mutuo, de potencia, decía el presentador, está muy movida por las nuevas tecnologías. Una herramienta de este tipo hace años probablemente era imposible. Sin embargo, hoy es una herramienta fantástica que potencia, a mi juicio, el cooperativismo y la idea de economía, insisto, colaborativa. Por lo tanto, felicidades, y porque escucharles también anima a ese enfoque que quería dar el presidente Urcuñ, ¿no? A ese enfoque esperanzador, no sé si optimista, pero al menos sí positivo, ¿no? frente a los retos que tenemos delante. Les decía también muchas gracias por la invitación, porque me permite un poco tener este final de la mañana para, en primer lugar, trasladarles un poco algunas reflexiones personales y después tener la oportunidad imagino que está previsto, de un coloquio para también conocer un poco cuáles sus visiones, su estado de ánimo y la identificación un poco de los retos que ustedes hacen, ¿no? Es cierto, el título de la conferencia me lo han puesto Agustín, ¿no? No, es el relato objetivo. Cuando me lo dijo por teléfono, lo de relato objetivo, le dije, perdón, ¿vuelves a repetir? Dice, sí, relato objetivo. Bueno, lo de objetivo es una exigencia complicada, ¿no? Porque el relato será subjetivo, pero yo supongo que él hacía referencia a una visión que no fuese probablemente tan contemporizadora como probablemente es el discurso oficial sobre la salida de la crisis. Vamos a ver un poquito el esquema que les querría plantear, ¿no? Primero haré referencia a ese discurso oficial. Veré que hay datos que alientan un poco ese tipo de discurso, la idea de que ya se ha acabado la recesión y ya hemos iniciado una recuperación que será sostenible. Ese es el discurso oficial. Veré algunos datos que apuntan un poco, o al menos apoyan esa visión, pero a continuación les pondré mi visión de que probablemente, especialmente en Europa, no ya en España, sino en Europa, estamos cogiendo una salida en falso a lo que es la crisis. Para eso tendremos que hacer una definición de lo que entendemos, ¿no? por crisis, ¿no? Esta será un poco el núcleo de mi idea, es decir, creo que estamos en Europa cogiendo una salida en falso a la crisis que puede tener resonancias históricas, ¿no? Decía Mark Twain, ¿no? En El escritor, que la historia no se repite, decía él, pero rima. Y hay elementos en la situación actual europea que riman aproximadamente con la situación que vivimos en los años 20 y en los años 30, ¿no? A ella me referiré. Para acabar un poco proponiéndoles dos cosas. A corto plazo, cuando uno pone las luces de corto plazo, a proponerles un poco un nuevo mix, un policy mix, decimos los economistas, un nuevo mix de políticas europeas y españolas. Desde Europa más macroeconómicas y desde España más micro. Y si pongo las luces largas, un poco mirando al futuro, mirando décadas hacia adelante, lo que les diré es que a mi juicio el reto del siglo XXI vuelve a ser, como fue aproximadamente hace 100 años, reconciliar capitalismo, equidad o igualdad y democracia. Hoy por hoy, como verán, de alguna manera se ha secado el pegamento que a lo largo de unos años
consiguió unir capitalismo, igualdad y democracia. Yo creo que esto, mirando en perspectiva, insisto, de futuro, no tanto en el corto, es el gran reto. Muy bien. Si me permiten, cuando ahora le invitan, bueno, ahora no, cuando te invitan, si no llevas un PowerPoint, da la impresión de que no te lo has preparado, ¿no? Pero no soy muy aficionado a los PowerPoints. Probablemente, digo, por convivir con mi mujer, que es neuróloga, y me ha llegado a convencer de que los humanos, dice que no podemos hacer bien dos cosas a la vez. Dice, o lees el PowerPoint o escuchas al que habla, ¿no? Aunque ella dice también que eso vale más para los hombres que para las mujeres. Esto ya no está tan claro. Pero quizá lo que más me convenció de que el PowerPoint no es una buena herramienta, al menos abusar de ella, fue cuando hace años, en una conferencia que daba en mi tierra, en Galicia, cuando me tocaba intervenir a mí, el organizador vino hacia mí y les aseguro que es textual, vino hacia mí y me dice, oye Antón, ¿tú también traes un PowerPoint o tienes algo que decir, ¿no? Entonces aquello me dio ya una señal definitiva, ya no llevo PowerPoint, aunque sí utilizaré una transparencia porque creo que puede ser muy gráfica para expresar más adelante lo que quiero trasladarles. Voy allá entonces. Vamos a ver. El discurso oficial, entendiendo por oficial no solo el de los gobiernos, sino también en gran parte los departamentos de estudio, especialmente de los departamentos de estudio del sistema financiero, ¿no? Señalan de una manera cada vez con más confianza, con más rotundidad, que la recesión se ha acabado y hemos iniciado una trayectoria en España y en Europa, una trayectoria de recuperación sostenida que más bien pronto que tarde acabará beneficiando al empleo y por lo tanto a las condiciones de vida de todos los ciudadanos. A esta visión, por decirlo así, oficial, se le pone al lado una condición. Dice, eso sucederá siempre y cuando las sociedades, los países, los gobiernos sepan continuar la política de austeridad y de reformas. Por lo tanto, hay una tesis, que es la idea hemos salido y estamos encauzando bien el futuro, dice, pero la condicionalidad es siempre que no olvidemos el continuar las políticas de austeridad y reformas. Bueno, hoy con ustedes lo que querría es un poco analizar si esa tesis y esa visión tiene fundamento y, en segundo lugar, testar en qué medida esa receta, la idea de austeridad más reformas, es la más adecuada para consolidar la recuperación. Vamos a ver. Les decía antes que el discutir si hemos salido de la crisis, ¿no? Si estamos en proceso de recuperación o no, tiene mucho que ver con la definición que hagamos de crisis. Si hablamos de crisis financiera, ¿no? Especialmente la crisis financiera que se pone en marcha en el 2008, pero especialmente la crisis financiera asociada a la emergencia de crisis de deuda que se planteó en Europa en la primavera del 2010, si la definición de crisis, si lo que nos preocupa es esa dimensión de crisis financiera, los datos apuntan de una manera clara que el temor a un default generalizado en Europa, ¿no? O el temor a una reestructuración generalizada de la deuda en Europa sí ha desaparecido, ¿no? Cuando uno ve los datos acerca de cómo en el periodo 2010-2011 salían los inversores de España, es decir, no renovaban la deuda, que eso es la idea de salida, es decir, no renovaban la deuda a vencimiento, pues salieron del orden de unos 400.000 millones, un poquito menos, de euros en aquellos meses. Es una desconfianza muy elevada en una economía, la española, ¿no? Si vemos también cómo ha evolucionado la prima de la deuda española, de la deuda soberana, como un eje, como un indicador de temor a crisis, indudablemente desde julio del 2012, ¿no? Al momento actual, la evolución de esa variable muestra de alguna manera un alejamiento claro de la crisis financiera.
También otros indicadores en este sentido que dicen que de alguna manera eso no se ha acabado, pero que de momento ha desaparecido de nuestros temores inmediatos, el hecho de que hoy todos los gobiernos europeos, incluido el de Grecia, puedan emitir ya de nuevo deuda que compran con una sorprendente confianza y alegría, por cierto, los mercados financieros, ¿no? O el hecho de que las empresas españolas, no ya solo las grandes, han vuelto a emitir bonos con una gran demanda y con un precio realmente relativamente bajo, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de la dimensión financiera de la crisis, uno puede estar de acuerdo con la visión oficial, ¿no? Se han despejado los grandes, al menos los grandes nubarrones que había en el año 2011, 2012 y ya parcialmente en el 2013. Si del ámbito financiero pasamos al ámbito de la actividad económica, pues la verdad es que también hay datos que apuntan en una buena dirección, ¿no? Aunque el crecimiento es muy lento, se ha salido de la recesión, hemos vuelto de alguna manera al inicio del año 2010, ¿no? En este sentido. Los datos sobre empleo, que es complicado, depende mucho cómo los veas, pero los datos desde hace 2 trimestres del empleo te dicen que en términos de destrucción de empleo se ha frenado, prácticamente se ha frenado, y hay indicadores que apuntan a una mejora muy suave, si se quiere decir así, pero que por ahí ese indicador también está diciendo algo bonito, ¿no? En el ámbito del consumo, todos los indicadores apuntan a una cierta mejora del consumo, teniendo en cuenta los niveles a los que habíamos llegado, ¿eh? Me decía el presidente de uno de los bancos españoles hace muy pocos días que por primera vez las tarjetas, el movimiento, es decir, el gasto en las tarjetas de crédito estaba subiendo por primera vez, o me decía el presidente de Abertis también que el tráfico en las autopistas por primera vez en 5 años está aumentando, desde el mes de enero, o por otro indicador que es importante, también me lo decía el presidente de la Corporación Logística de Hidrocarburos, de CLH, me decía él que por primera vez desde hace 5 años, el consumo per cápita de hidrocarburos líquidos, de gasolina, está aumentando desde diciembre de una manera muy clara desde enero. Por lo tanto, dicho así, y hay apoyo para la idea de que la recesión se ha acabado, sí. Para eso hay apoyo. Eso nos puede llevar a decir que ya hemos salido de la crisis y que hay un escenario razonable, esperanzador, de consolidación, de recuperación con crecimiento. Lo tengo más dudoso. ¿Por qué motivo? Porque yo creo que por pura honestidad, no solo política, no solo por precaución política, sino por honestidad intelectual, es difícil decir que la crisis se ha acabado cuando tienes los niveles de desempleo que tienes, ¿no? A mí en esto, en los últimos años, he citado muchas veces la definición que dio Ben Bernanke, el anterior presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, del Banco Central, cuando hace 2 años y un poco, Ben Bernanke dijo en público, en un cambio de filosofía, de forward guidance, le dicen ellos, ¿no? de anunciar al público lo que van a hacer a largo plazo, cosa que los bancos centrales nunca habían hecho. La actitud de un banquero central, a mi juicio, la definía muy bien unas palabras que le escuché siendo estudiante de economía en el año 77 o 78 a Paul Volcker en la crisis de finales de los 70, cuando en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Monetario, del Comité Monetario de la Reserva Federal, una periodista en Estados Unidos le dice a Volcker: presidente, he entendido bien sus palabras y por lo tanto podemos anticipar una subida de tipos de interés. Y el presidente del Banco Central, para que vean qué tipo de lenguaje tiene, le dice: mire usted, si usted dice que me ha entendido bien, es que yo me he expresado mal. Esta era la actitud típica de un banquero central y esto ha cambiado con esta crisis. Y Ben Bernanke, desde Estados Unidos, fue probablemente el que mejor lo expuso cuando hace 2 años dijo: haremos todo lo necesario durante todo el tiempo que sea necesario
hasta que el desempleo en Estados Unidos baje del 7,5%. Era la primera vez en la historia que un banco central, que un banquero central ponía la política monetaria financiera al servicio de un objetivo de economía real como es el empleo y no a secas de la economía monetaria o de la inflación. Desde aquel momento Estados Unidos está haciendo transfusiones mensuales de crédito a la economía norteamericana, el tapering, ¿no?, espectaculares, desde aquel momento. El desempleo en Estados Unidos ya ha bajado del 7,5, ha bajado del 7 ya, pero la nueva presidenta, por primera vez una mujer en la historia de los bancos centrales, Yellen, ha dicho que continuará la misma política hasta que el desempleo baje. Por lo tanto, eso es una buena definición de salida de la crisis. Cuando el desempleo vuelve a unas tasas aceptables, uno podrá decir que la crisis ha acabado. Eso en Europa no se puede decir. Y a mi juicio no es solo una concesión. Decir esto no es una concesión a una ciudadanía muy baqueteada, muy dañada por la crisis y por las políticas frente a la crisis. Es una definición adecuada del criterio que a mi juicio debe tener la política económica a la hora de enfocar una situación de crisis como esta, ¿no? Por lo tanto, mi primera toma de posición en la pregunta que me hacía Agustín sería esta, es decir, hay señales bastante claras para decir que la recesión se ha acabado, pero no para decir que la salida de la crisis está enfocada en una línea que nos pueda, de forma razonable, hacer pensar que tenemos delante una recuperación de la actividad económica sostenida y una creación neta de empleo relativamente rápido. ¿Por qué motivo este horizonte, esta desconfianza que les manifiesto? Porque yo creo que hay una salida en falso a la crisis en Europa, en la Unión Europea y en particular en la eurozona. Los comentarios que vaya a hacer de ahora en adelante se refieren especialmente, si no digo lo contrario, hacia la eurozona, hacia esos 18 países que compartimos una moneda, pero muy poco más que una moneda, algo que debemos tener en cuenta. ¿Por qué digo que hay una salida en falso a la crisis? Porque el escenario de alta probabilidad, yo creo que un científico social tiene que hablar siempre en términos de probabilidades, porque posible lo es todo, ¿no? Hasta decía Asterix, si les gusta, que los galos a lo único que temían es que se cayese el cielo, pero que no era probable que ocurriese, ¿no? Por lo tanto, en este sentido les hablo cuando digo el escenario probable europeo es un escenario de bajo crecimiento, de alto desempleo, de una desigualdad creciente, y este escenario, ahora intentaré documentarlo, este escenario es una salida en falso, que ya verán más adelante, le diré, tiene resonancias con el pasado, ¿no? De alguna manera da lugar, lo que le decía con la frase de Mark Twain, da lugar a rimas con el pasado que no me gustan. ¿Por qué una salida en falso, a mi juicio, les decía? En primer lugar, porque creo que está apareciendo un desacoplamiento en Europa entre el comportamiento del sector financiero, de nuevo, y la economía real. ¿Cómo les pondría el ejemplo más evidente de ese desacople? No tiene sentido los precios que se han pagado por la última emisión de bonos del gobierno griego y la alta demanda que los inversores en deuda han hecho de los bonos griegos. Es un desacople porque eso no tiene nada que ver con la situación de la economía griega, con su capacidad de pago a medio plazo y largo plazo, no tiene nada que ver. Por lo tanto, la pregunta que les lanzo es, ¿por qué motivo los mercados financieros de pronto vuelven a absorber las nuevas emisiones, insisto en las nuevas emisiones de deuda de gobiernos cuyas economías van a tener serios problemas de sostenibilidad de pago
en el medio y en el largo plazo. Ahí hay un desacople peligroso, probablemente similar, aunque no igual al desacople que hubo en los años de la bonanza, ¿no? Segundo elemento de por qué creo que se ha escogido más bien una salida en falso. Segundo, porque el escenario, por decirlo así, el campo de batalla que nos deja la crisis en Europa tiene encima 3 jinetes que son, sin exagerar mucho, sin poner un tono dramático, son algo como jinetes de apocalipsis, ¿no? A eso, en vez de utilizar esta palabra, en algunos artículos he utilizado la idea de las 3 Ds que ensombrecen el panorama europeo. ¿Cuáles son esas 3 Ds? Desempleo, especialmente el desempleo juvenil, espectacular, no solo en España. Fíjense qué regularidad más extraña en Europa. Todos los países europeos tienen el doble de paro juvenil que el doble de paro general. Todos, absolutamente todos, incluido Alemania. Lo nuestro es lo mismo, pero en un nivel cuantitativo superior, que tiene su explicación bastante fácil a mi juicio, ¿no? Pero todos, ahí hay un problema muy serio, desempleo. Segundo, desigualdad. Es espectacular, a ella me referiré más adelante, es espectacular. Esto es la gráfica que es para Estados Unidos, no la tenemos exactamente igual para Europa, pero la forma, no la intensidad, es la misma. Fíjense la evolución de la desigualdad, después, atendiendo a lo que me dice mi mujer, le sacaré el gráfico rápidamente porque volveré después al final a él. Fíjense la evolución de la desigualdad como a principios del siglo pasado, lo que decía, lo de algo rima, la desigualdad medido en el eje vertical, la desigualdad se mide en este gráfico como el porcentaje de toda la renta nacional de un país que se la queda el 10% más rico de ese país, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a principios del siglo pasado, la desigualdad había llegado a la altura del 50, un poquito más del 50%. Algo sucedió a la salida especialmente de la Segunda Guerra Mundial, ya un poquito en la Gran Depresión, pero a la salida de la Segunda Guerra Mundial la desigualdad se vino abajo, se aplanó, vivimos unos 30 años de relativa igualdad, los mejores años de nuestras vidas, y a partir de los años 80 no lo vimos hasta el 2008. Era como la marea cuando está alta en mi tierra, ¿verdad? Aquello decimos, no te bañes ahí cuando está en pleamar, porque debajo del agua, aunque no lo ves, hay peligros. Bueno, durante la pleamar económica, que va del año 2000, 2001 al 2008, no nos hizo ver algunos peligros. Uno de ellos, la desigualdad. Pero la desigualdad comenzó ya a volver a pautas anteriores a partir de los primeros años 80. Esa desigualdad está siendo incrementada de una forma espectacular, especialmente en España, por las consecuencias de la crisis. Por lo tanto, ahí tenemos un elemento, una D, muy peligrosa. Y en tercer lugar, o la tercera D, la deflación. Yo aquí vengo diciendo desde hace meses que hay un riesgo deflacionario en la economía europea y también en la economía española. Pero cuando adviertes contra la inflación, todo el mundo está dispuesto casi a comprarte ese riesgo. Cuando adviertes contra la deflación, normalmente nadie te está dispuesto a comprar el riesgo deflacionario. Más bien te dicen, hombre, no seas pesimista, no exageres, la caída de precios que estamos viendo responde a otras variables, no es deflación. Bueno, si ustedes escuchan a Draghi en los 2-3 últimos meses, ustedes verán en el lenguaje de un banquero central como es Draghi el miedo a la deflación. Yo no sé cómo trasladárselo, es decir, ¿por qué un economista sensato, al menos, tiene miedo a la deflación y no a una inflación? Bueno, una manera un poco de andar por casa,
y de andar por casa, por el ejemplo que voy a poner, imagínense que tienen un bebé pequeñito y que por la noche el bebé tiene una subida de temperatura espectacular, muy elevada y peligrosa, ¿no? Por encima de los 32 grados, ¿no? Bueno, eso es como una hiperinflación, como una inflación, ¿no? Dicen, ustedes llamarán al pediatra y tal, pero de forma inmediata sabe que tienen un remedio, al menos cuando tuvimos ya niños, que es ir al cuarto de baño, llenar la bañera de agua, meter hielo si es posible, meter al niño y de pronto, de momento, la temperatura baja, la hipertermia se ha bajado. Después habrá que ver qué ha ocurrido, pero ha bajado. Eso es la inflación. Sabemos cómo cortarla los economistas y los gobiernos, pero con una deflación, que es como una especie de hipotermia, ¿no? Una caída peligrosa de temperatura, usted no puede coger el niño, ir a la cocina, abrir el microondas, meter al niño, calentarlo un momento. Eso no funciona. Pues de la misma manera, los economistas, cuando una economía entra en deflación, no sabemos ni teórica ni empíricamente sacarla de ahí. Si alguien tiene duda, fíjense lo que es un país desarrollado y de gente lista como es Japón, que desde el año 92, con una crisis similar a la europea, desde el 92 está metida en una deflación de precios y no han conseguido salir, no han conseguido crear inflación. Cuando uno puede pensar razonablemente, hombre, pero crear inflación es muy fácil, ¿no? Pues fíjense, un país desarrollado lleva 20 años intentando crear inflación y no lo ha conseguido. La deflación es un jinete con el que hay que tener mucho cuidado, porque de lo contrario tiene consecuencias fuertes. El tercer motivo por el cual, o factor por el cual creo que hay una salida en falso a la crisis en Europa, es que se mantiene de una forma empecinada una visión equivocada de por qué países como España tuvimos un problema de deuda en el 2010. Hay una visión equivocada que no sé decir las razones de esa equivocación, pero que es una visión equivocada. En mis artículos, si alguno ha tenido la gentileza de leerme, vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el 2010, ¿no? Cuando decir aquello te veían un poco como Pepito Grillo, ¿no? Estar molestando o equivocándote. ¿Por qué digo es visión equivocada? Dice, miren, la mala suerte fue que la crisis de deuda tuvo lugar en primer lugar en Grecia. Si hubiese ocurrido, que era muy probable, que hubiese tenido lugar el primer fenómeno de crisis de deuda en Irlanda, la visión que se impuso en Europa sobre las causas del sobreendeudamiento de países como el nuestro no hubiese sido la misma. Grecia favoreció muchísimo la visión germánica de que todo había sido debido a gobiernos manirrotos, ¿no? A trabajadores poco laboriosos, a sociedades poco disciplinadas. Venía muy bien, la historia de Grecia soportó bien esta visión muy germánica de por qué esos países estaban sobreendeudados. Pero si hagan este ejercicio intelectual, muy probable, si hubiese aparecido la explosión de deuda en Irlanda, porque era el país con mayor nivel de deuda, si hubiese aparecido, esa explicación no hubiese valido. ¿Por qué? Porque Irlanda junto con España tenían superávit en las cuentas públicas, ¿recuerdan? Superávit. Porque Irlanda como España teníamos, nosotros el menor, teníamos prácticamente el 35% solo, que es algo anormal. Es como una hipo, ¿no? Es un 35% solo de deuda pública. No se hubiese podido, para no ponernos los españoles, no se hubiese podido decir de Irlanda, no se hubiese podido dar la misma explicación que se dio de Grecia. La explicación hubiese sido entonces que los problemas de deuda, la crisis de deuda, no tenían su origen, ni tuvieron su origen en el sector público. Los problemas de deuda tenían su origen en el elevadísimo endeudamiento del sector privado, familias, empresas no financieras y empresas financieras, bancos. Ese era realmente el problema de la crisis de la deuda, que estaba expresando que el problema en Europa no había tenido su origen
en el comportamiento del sector público, sino en el comportamiento del sector privado. Algo que los creadores del euro nunca anticiparon, y por eso el Tratado de Maastricht pone toda una serie de cautelas al posible exceso de los sectores públicos y no puso ninguna cautela al posible exceso del sobreendeudamiento privado. Insisto, esa visión equivocada de las causas de la deuda, en el caso de Grecia, ha llevado a una política económica desgraciada desde el propio mayo del 2010 en Europa. Una política económica, a mi juicio, desgraciada, basada en la idea de austeridad. Naturalmente, si usted cree que el problema era de gobiernos manirrotos que se habían excedido en el gasto, la solución era la austeridad pública. Como eso no era así, se metió a la economía europea y a la nuestra en particular en una situación catastrófica. Para verla, los que no sean economistas, también es un ejemplo un poco grosero, pero ustedes imagínense que la economía es como un avión, una especie de Airbus potente, ¿no?, que tiene 3 motores. Un motor principal, que si funciona bien, casi él solo es capaz de mantener el avión a la altura de vuelo y a la velocidad de vuelo adecuada. Ese motor principal es el consumo privado y la inversión privada, el sector privado. En una economía normal, moderna, el motor privado representa el 60% de la potencia del motor. Por lo tanto, si está bien, casi él solo se basta para mantener un buen nivel de velocidad y altura de la economía, del avión. ¿Qué sucede en el 2008? Cuando llega la crisis financiera, inmediatamente en la historia siempre ha sido así. El libro de Carmen Reinhardt, ¿no?, y Kenneth Rogoff, ¿no?, es ilustrativo de esto. Siempre a lo largo de todas las 600 crisis financieras que ha habido en los 300 últimos años, siempre, cuando llega la crisis financiera, aparece el credit crunch, la sequía de crédito. No me alargo en esto ahora, no viene a cuento, pero siempre. Inmediatamente en ese momento, el sector privado altamente sobreendeudado no puede refinanciar su deuda. Si no puedes refinanciar tu deuda, ¿qué haces? Inmediatamente comienzas a ahorrar para poder ir a la devolución, a la disminución, y bajas el consumo. Pero cuando haces eso, el motor principal de la economía, ¿qué hace? No se para, pero se gripa, ¿no? ¿Y qué hace el avión? Pues el avión comienza a hacer esto, mete el morro hacia abajo. Eso era final del 2008, comienzo del 2009. Por suerte, y después de mucha insistencia de muchos economistas y personas sensatas a lo largo del mundo, el G20, el que se formó el G20 a principios del 2009, dice, anda, si existe un segundo motor auxiliar del avión. Dice, pues mira, pongámoslo en marcha. El segundo motor auxiliar es el sector público. Gasto, política fiscal y política monetaria. Se puso en marcha, y recuerden, en 2 trimestres, toda la economía mundial, incluido China, volvió de nuevo, salió de la recesión, y la economía española a principios del 2010 había salido de la recesión. No había vuelto a las alegrías, que tampoco eran adecuadas, ¿no?, pero habíamos salido de la recesión. Pero algo ocurrió en el 2010, en mayo, ese mayo fatídico, con el título del libro del expresidente español, El dilema, ese mayo, donde la Unión Europea decidió, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, por decirlo así, y especialmente sin ver si el motor principal había vuelto a funcionar, decidió apagar el motor auxiliar. No hace falta hacer ningún máster, ni mucho menos un doctorado en economía. Si tú a ese avión, cuando tiene el motor principal aún gripado, le cierras, le apagas el motor auxiliar, lo que te hará el avión es volver a entrar con el morro hacia abajo. Segunda recesión, una crisis autoinfligida. Porque si ven ustedes la economía norteamericana y la economía inglesa, que al inicio estaban peor que la europea, ellas no han vuelto a recaer en la recesión. Y sin embargo la economía europea volvió a recaer en una recesión de 2 años y medio
tremendo. ¿Por qué motivo? La idea de austeridad. Insisto, asociada a esa visión equivocada. Naturalmente, el por qué, insisto, el por qué esa visión equivocada, si es una visión equivocada interesada, ¿no?, o una visión equivocada producto de un mal análisis, esto ya es más discutible. Pero la austeridad, entendida como política macroeconómica, cuando una economía está anoréxica, cuando el motor principal está anoréxico, es una barbaridad macroeconómica. Nos lo dice la teoría económica y nos lo dice la evidencia histórica. El por qué no fuimos capaces de verlo en Europa, o los gobiernos no fueron capaces de ver eso, es una cuestión aún a resolver. Pero hago como una advertencia, como me he señalado mucho con incomodidad durante años contra la política de austeridad macro, mucho durante años, ¿no? Esto tengo que hacerles una advertencia. Dice, la austeridad es una gran virtud individual, fantástica, fantástica. Lo que estoy es contra la austeridad como política macroeconómica en un momento donde la economía está en una recesión, prácticamente en una depresión. Eso es una barbaridad. Y como los manuales de economía no me permitían ilustrar o llevar al ánimo o al conocimiento o a la comprensión, ¿no?, de muchas personas, muchas veces me he visto casi inconscientemente utilizando textos religiosos y cosas así y parábolas religiosas para poner en evidencia de que eso era una mala política, ¿no? Y en ocasiones he dicho que a mí con la austeridad me pasaba lo mismo a que que a San Agustín con la castidad, ¿no? Ustedes recuerdan que en San Agustín, un libro precioso que es Confesiones, en una de ellas San Agustín dice un momento: Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. No sé por qué motivo, ¿no? Y yo con la austeridad digo lo mismo, decía lo mismo: Señor, Señor, concédeme la austeridad, pero no ahora mismo, en el año 2011 y 2012, ¿no? Eso fue tremendo a mi juicio. Y el otro elemento, el cuarto ya, que un poco me lleva a la idea de que se ha optado por una salida en falso, es un poco el comportamiento del otro componente de la política macro, del euro y de la política monetaria y financiera del Banco Central. Miren, para ir rápido, desde los años 30, desde la Gran Depresión de los años 30, especialmente en Estados Unidos, no tanto en Europa, aprendimos que para hacer frente a dos cosas, para hacer frente a una gran crisis financiera hay que tener un prestamista de última instancia, hay que tener una institución, alguien que esté dispuesto a prestar cuando todos los demás, aun teniendo dinero, no quieren prestar porque no ven claro el futuro. Dice, bueno, pues para evitar que la economía se hunda, la idea de Gran Depresión, en esas circunstancias hay que tener un prestamista de última instancia. Eso es una de las funciones del Banco Central. ¿De acuerdo? De ese Banco Central al que hacía referencia cuando mencionaba a Ben Bernanke al inicio, haremos todo lo necesario durante todo el tiempo que sea necesario hasta que el desempleo. Eso significaba, sigue significando transfusiones de crédito, de sangre, al cuerpo económico norteamericano. Vengamos a Europa, el mismo problema, 2012, 2010, 11 y 12. 2010. Tenemos un Banco Central, pero no es un Banco Central como Dios manda. Es como una especie, dicho así, de banco de sangre gestionado por testigos de Jehová, cuya religión monetaria no les permite hacer transfusiones de sangre. No les permite. El reglamento del Banco Central no les permite hacer transfusiones de sangre a los gobiernos. No les permite. Esto es una barbaridad. ¿En qué estaban pensando los padres del euro cuando crearon al euro como una institución de soporte, el Banco Central, a la cual no le dieron las competencias para poder hacer esa función? Piénsenlo, piénsenlo. Ahora bien, les dejo la respuesta a ustedes. Ahora bien, estos cuatro elementos, insisto, desacople entre actividad financiera y economía real.
Permanencia de tres jinetes ahí encima de la economía europea, desempleo, desigualdad y deflación, que señalan un escenario complicado delante de nosotros. Una visión equivocada del origen de la crisis de deuda, que ha llevado consigo una política macroeconómica fiscal equivocada y una institución muy importante, como es un Banco Central que no tiene capacidad para hacer frente. Bueno, en este escenario, la salida que se ha optado, la salida de nos irá bien de ahora en adelante si continuamos con la austeridad y las reformas, entendiendo reformas básicamente la devaluación de salarios. Dice, mire, no me va a funcionar. Y se los dice una persona que es un economista convencional, es decir, de la corriente ortodoxa, que tiene responsabilidades en la vida, que tiene que pensar las cosas antes que decirlas, es decir, no nos va a funcionar. Nos va a abocar a un escenario de crecimiento lento, de desempleo muy elevado permanente, de mantenimiento de elevados niveles de endeudamiento en el sector privado y también en los públicos, pero me interesa más el sector privado, y de un riesgo de deflación. Mire, esto me suena a la salida en falso que se hizo en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Las élites de aquel momento no entendieron cuál era el conflicto de fondo que planteaba el nuevo siglo XX. No lo entendieron. Y cuando acabó la guerra, volvieron a un esquema de orden económico, de política económica y también de orden social, que era el viejo esquema. Entre otras cosas, con un instrumento que fue lo que se llamó sistema patrón oro, que no permitía a los gobiernos hacer políticas adecuadas para una situación de bajo crecimiento, de alto desempleo y de elevado desendeudamiento. Eso provocó en la población europea, especialmente en la alemana, la República de Weimar, grandes problemas y provocó un desacople en los años 20 entre la economía financiera y la economía real y el empleo. Ese desacople dio lugar a lo que fue la burbuja espectacular de los años 20, que explotó en el año 29. Y cuando explotó, se inició una crisis financiera y una crisis económica clavada a la que hemos estado viviendo desde el 2008. ¿Cómo se respondió a aquella crisis financiera y económica? En Estados Unidos y en Europa, en el primer momento, de la misma forma. Del 29 al 32, austeridad y devaluación salarial. Exactamente igual. En el 32, los norteamericanos tuvieron una suerte. Las elecciones presidenciales entre Hoover y Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, llevó consigo, no fue tan automático, pero llevó consigo que el triunfo de Roosevelt no fue tan automático, insisto, le llevase finalmente a plantear en Estados Unidos un New Deal. Un New Deal es dejar de lado la política de austeridad y ponerse a darle fuerza al motor auxiliar. Con eso, Estados Unidos evitó el desempleo masivo que tenía en el año 32 y especialmente Estados Unidos evitó la quiebra de la democracia. Vengamos a Europa, año 32, lo mismo. Alemania, niveles de desempleo del 30%, malestar generalizado, y el gobierno alemán, el canciller de aquel momento, Henry Brüning, austeridad, austeridad y reformas, exactamente igual. Vienen las elecciones de junio, un nuevo partido, un partido nacional socialista, popularmente conocido en aquel momento partido nazi, gana las elecciones. La República de Weimar gana las elecciones, nunca se le acusó de haber ganado de forma rastrera, ganó limpiamente. La República de Weimar se viene abajo, y la historia de Europa es la que todos ustedes conocen. Hombre, es decir, y ahora es un escenario igual, no digo que sea igual, lo que digo es, citando a Martha Owen, que hay como una efemérides, estamos celebrando una efemérides inquietante, hay una salida en falso, fue la salida en falso que se hizo
en los años 20, a mi juicio, ¿no? Bueno, rápidamente. Este es el escenario, insisto, vuelvo a repetir, hay señales esperanzadoras, podemos afirmar de manera clara que se ha salido de la recesión. Quiero esperar que no hay temores de tercera recesión. De hecho, la historia financiera no me da ningún ejemplo de 3 recesiones sucesivas. Ya ven a qué me agarro. Y por lo tanto, el escenario europeo es complicado. Y a nivel internacional, de economía internacional. Dice, bueno, van a ser años también de gestión complicada los que vienen. ¿Por qué motivo? Rápidamente, si les interesa en el coloquio. Porque probablemente estamos asistiendo al fin de tres ciclos que han durado unos 10-15 años en la economía internacional. En primer lugar, el ciclo de crecimiento espectacular de China va razonablemente. Va a mantener crecimiento, pero no a las tasas que hemos visto en los últimos años. Segundo, el fin del ciclo del sobreendeudamiento norteamericano. Si uno mira los datos, si pusiera PowerPoint lo verían, pero lo pueden ver ustedes, los datos apuntan de una forma clara que el ciclo de sobreendeudamiento norteamericano ha acabado, a mi juicio, y en tercer lugar, probablemente también el fin del ciclo de expansión monetaria que hemos vivido en los últimos 10-12 años. La finalización de estos 3 ciclos va a cambiar muchas cosas. Si tuviese que hacer una apuesta, diría, donde vamos a ver mayor crecimiento, y probablemente, no digo cuándo, pero probablemente también una apreciación del dólar, va a ser en la economía norteamericana. Si uno mira la economía internacional, me dan un cierto temor los países emergentes, porque el modelo de crecimiento que está detrás de ellos es el modelo de crecimiento con deuda. Y eso hay un momento que falla. Ya ha comenzado en algunos lugares a dar signos. Pero la economía norteamericana creo que volverá a ser, a mi juicio, junto con la China, volverá a ser la esperanza blanca del crecimiento en los años que vienen. ¿Qué tendríamos un poco, a mi juicio, que hacer? Les decía, a corto plazo, un cambio en la política, en el mix de políticas en la zona euro, en la Unión Europea, pero en particular en la zona euro. Por parte de Europa, de la zona euro, es deseable, es muy deseable que se cambie la forma en cómo se ha aplicado la política de austeridad, y es deseable que dentro de unos días el Banco Central Europeo tome la decisión que está anunciando desde hace meses, pero que no se ha atrevido hasta ahora, que es meter transfusiones de sangre directamente en la deuda pública, no como ha hecho hasta ahora, irritando a mucha gente, que era meter mucho dinero, las litro, ¿no? Con las siglas con las que se conoce esa operación, meter mucho dinero en la banca, con el objetivo implícito y no declarado de que fuese la banca, con ese dinero barato del Banco Central, la que comprara los bonos de los gobiernos endeudados para así sostener a los gobiernos. Eso ha sido el mecanismo. Pero claro, en este paso, con unos beneficios extraordinarios, porque coger el dinero al 1% y prestarlo al 5 o al 7, hay unos márgenes espectaculares que alguien tiene que pagar necesariamente, ¿no? Yo creo que hay que cambiar desde Europa. Ahora voy a España. ¿Hay esperanzas de que eso sea así? No las tengo mucho. Hay que ver qué efecto tienen las elecciones de este domingo, ¿no? Porque había una gran pregunta, a mi juicio, pendiente en Europa. No sé cómo formularla, pero la gran pregunta que estaba pendiente es: ¿aceptarán los votantes europeos ese escenario de bajo crecimiento, alto desempleo, elevado endeudamiento y deflación, con 2 Cs no, con una sola, deflación? ¿Lo aceptarán? Dicho de alguna manera, ¿aceptarán la continuidad de la medicina de austeridad y de devaluaciones salariales? Bueno, quizá podamos interpretar las elecciones del domingo en esta clave, en la clave de decir no lo están aceptando. Pero el efecto que puedan tener en el gobierno de Europa y en las políticas europeas no me queda aún por hoy claro. Y en segundo lugar,
en el caso español. Miren, yo he sostenido a lo largo de los últimos tiempos, y al principio no con mucho éxito, que no es verdad que no exista un modelo de crecimiento económico sostenible, competitivo y productivo en España. Lo hay. Probablemente ustedes son un ejemplo, pero dicho así es como querer dar la impresión de cantarle a los oídos. Déjenmelo decir de otra manera. Dice, miren, cojamos los datos, más que las teorías, cojamos los datos. Le decía, si son aficionados, le decía Sherlock Holmes, es una cita rara para un auditorio como ustedes, pero en dos novelas diferentes de Sherlock Holmes le dice Sherlock Holmes a Watson, cuando Watson está haciendo teorías sobre quién será el asesino, y le dice Sherlock, le dice, Watson, es muy peligroso hacer teorías sin antes ver los datos. La teoría es que no tenemos modelo de crecimiento sostenible, competitivo y productivo, que todo fue, como aquel titular de The Economist referido a España, the party is over, ¿no? La fiesta se ha acabado, que todo fue una fiesta. Cojamos los datos. Como no tengo tiempo, cojan solo un dato oficial, Fondo Monetario o Unión Europea. La evolución de las exportaciones de todos los países, no solo de Europa, sino de la OCDE. Desde el año 2000, no desde el año 2008, desde el año 2000. Si ustedes cogen la evolución de las exportaciones de bienes, no estoy hablando de la balanza comercial, no de la balanza de servicios, que ya me mete el turismo. Para sacar el turismo, cojo la balanza comercial. Veo lo que ha ocurrido con la balanza comercial de todos los países en la OCDE desde el año 2000, entrada del euro y de la competencia asiática. Se van a encontrar, probablemente ya lo saben, con una sorpresa. La economía que mejor se ha comportado a lo largo de estos 15 últimos años en términos de exportación es la española. Datos oficiales, ahí están, es la española. No es que exportemos más que Alemania, es la que ha sabido mantener mejor sus cuotas de exportación en los mercados mundiales y diversificar mejor sus exportaciones ha sido España. Dice, miren una cosa, cuando durante 15 años una economía, la que sea, tiene ese tipo de comportamiento, es que debajo de ella hay algo bueno. Debajo es el tejido empresarial, hay algo bueno. Tendrá deficiencias, pero fijémonos primero en su capacidad de competir. Es espectacular. Y he dicho competir, porque fíjense qué paradoja. Los economistas decimos y lo demostramos que desde el año 2001 al 2008 nuestro país, nuestra economía, perdió competitividad de una manera extraordinaria. Y es cierto, porque ¿cómo medimos los economistas la competitividad? A través de los precios, costes-precios. Yo cojo desde el 2001 al 2008 costes-precios españoles, los comparo con costes-precios alemanes, franceses o lo que sea, y me sale una pérdida de competitividad porque mis costes-precios subieron más rápidamente que los otros de mis competidores. Perdí competitividad. Pero entonces explíquense la paradoja de cómo perdiendo competitividad hemos tenido el mejor comportamiento exportador. ¿Cómo concilian esa paradoja? De nuevo, porque tiene que haber algo bueno en el tejido empresarial. Porque de lo contrario no hay explicación. Esto es mi mensaje. Hay un tejido empresarial que es bueno y hay un modelo de crecimiento que me lo dice la balanza comercial. Si le pongo la de servicios, aún mejor. Pero que me lo dice la balanza comercial. Dice, bueno, ¿y qué tendríamos que hacer en los próximos años? Haga lo que haga Europa con sus políticas macro. A mi juicio, fortalecer una santísima trinidad. Una alianza de la que probablemente ustedes, aquí, en el País Vasco, son buen ejemplo, y no tanto en Cataluña. Una alianza entre una santísima trinidad, entre industria, fortalecimiento, de nuestras capacidades industriales. Segundo vértice del triángulo, capacidad de creación de conocimiento útil por parte de nuestras universidades y centros tecnológicos, es decir, conocimiento útil, entendido conocimiento que al final me genere IVA, no solo patentes, IVA y empleo. Y el tercer vértice del triángulo, enseñanza FP. Un sistema educativo capaz de generar una enseñanza profesionalizada. Pero la FP no puede funcionar jamás
Jamás, en ningún país, si no es vinculada a la industria. La universidad puede vivir aislada de la industria, la FP no lo puede hacer. Y eso nos da una clave. Si ustedes cogen uno a uno todos los desempleados españoles, les pudiesen poner nombres y apellidos, les fuesen a ver y les preguntasen qué formación tienen, verían de nuevo una sorpresa fantástica. Aquellos que tienen formación profesional tienen un nivel de desempleo del 7,8. Espectacular. Nos está dando claves importantes. Para mí hay que fortalecer esta Santísima Trinidad, pero esta Santísima Trinidad tiene algunos elementos de debilidad. Dice, mire, esa gráfica de ahí intenta responder a una acusación. No son ustedes productivos. Dice, ¿por qué lo dice? Dice, porque calculo la productividad media de la economía española, la productividad media de la economía alemana, y ustedes son menos productivos. Es decir, valor añadido, PIB, por número de horas empleadas en producir ese PIB. Eso es la productividad. Pero se lo dije a uno de mis alumnos, que es el que ha hecho esto, dice, desagregue el tejido empresarial español en empresas grandes, medianas, pequeñas y muy pequeñas. Haz lo mismo con las alemanas, grandes, pequeñas, medianas, pequeñas y muy pequeñas. Recalcula la productividad para cada segmento. Miren el gráfico, qué bonito es. Las empresas grandes españolas, vascas, tienen mayor productividad que las grandes alemanas. Y es así. ¿Cuál es el problema entonces? Que el tamaño medio, no voy a hacer ningún discurso contra la empresa pequeña, muy pequeña. Lo que voy a decir es, el tamaño medio de la empresa española, catalana o vasca, es demasiado pequeño. Y todos los atributos que ustedes deseen de su economía o de sus empresas, todos, o de la federación, todos los atributos están correlacionados con el tamaño. Creación de empleo con el tamaño, salarios con el tamaño, I+D con el tamaño, exportación con el tamaño, inversión con el tamaño. No significa decir nada contra el pequeño. Cada uno ha de decidir qué tamaño quiere tener en función de su empresa y su mercado. Lo que les estoy diciendo es, si fuésemos capaces de aumentar el tamaño medio de la empresa tipo española, catalana o vasca, la mejora de productividad sería extraordinaria, estimada en alrededor de una mejora, en términos macro, es espectacular, del 20%, espectacular. Pero entonces, ¿por qué el tamaño es tan pequeño? ¿Por qué el tamaño medio es tan pequeño? Cuando digo esto en Cataluña, dice, bueno, es que ya se sabe que los catalanes hay dos cosas que no nos gustan mucho, la sociedad anónima, que no entendemos, la sociedad anónima y la monarquía. Dice, no nos va mucho. Dice, hombre, pero ¿por qué motivo la divina providencia tiene que haber repartido de forma tan sesgada esta rechazo al tamaño medio? Miren, en un gráfico que aún no es público, de que estamos trabajando en él, esto es, en el eje vertical, con datos reales de la economía española, datos empíricos, en el eje vertical tienen la densidad, número de empresas que hay en España para cada tamaño, para cada volumen de facturación. Aquí en el eje vertical, en abscisas, el número de empresas para cada volumen que está en el eje horizontal. Lo que ustedes esperarían, lógicamente, es una curva continuamente descendente que dice que a medida que aumente el tamaño de las empresas, el número de empresas que hay para ese tamaño va disminuyendo. Pero lo lógico es que sea totalmente continua. Explíquenme por qué motivo, cuando se llega a ese número estadísticamente perfecto de 6 millones de facturación, muchas empresas, no digo todas en España, pierden la voluntad de crecer y el número de empresas que me aparece para ese volumen de facturación es mucho más elevado del que cabría esperar al principio. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo se pierde la voluntad de crecer? Porque al perder la voluntad de crecer, las mejoras de productividad y todo lo que va asociado no llegan. ¿Por qué motivo? Háganse esa pregunta. Yo creo que si fuésemos capaces en los próximos años de eliminar los obstáculos o los factores que están produciendo ese efecto, creo que nuestra economía será probablemente una de las economías europeas que, ceteris paribus, dirá un economista,
si se cambian las condiciones europeas, mayor capacidad tiene de salir adelante. Y el mensaje final, pero ya no entro en él, dice, este es en el corto plazo lo que les he dicho. Dice, bueno, ¿y cuál es el reto, a mi juicio, en el largo plazo como sociedad, no vasca o española, ya, sino como sociedad un poco en general y sociedad europea? Para mí el reto vuelve a ser el tema de la desigualdad y los efectos que tiene la desigualdad sobre el funcionamiento de una economía. La desigualdad hace a las economías más maníaco-depresivas, porque las hace más dependientes del crédito, no de la renta de la gente. Las hace más maníaco-depresivas. Si no conseguimos lo que consiguieron nuestros antepasados, que después de la Gran Depresión y después de la Segunda Guerra Mundial, no sé lo que tuvo mayor influencia, no conseguimos que el capitalismo vuelva a reconciliarse con la equidad, si no lo conseguimos, yo creo que vamos a tener un escenario de tensión muy fuerte entre capitalismo, sistema económico, y democracia, porque la democracia tiene una tendencia inevitable, intrínseca a la idea de igualdad, no igualitarismo, de igualdad. Y el capitalismo es un gran sistema en general, incluido las cooperativas como modelo dentro del sistema, de creación de riqueza, pero no tiene lógica igualitaria. Lo que se hizo muy bien a la salida de la Segunda Guerra Mundial es ponerle al sistema, por un lado, el motor de la economía de mercado, pero por otro, un motor que era el de la democracia, que consiguió reconciliar a través de reducir la desigualdad, capitalismo con democracia. Yo creo que como sociedad, no ya como directivos, trabajadores, profesionales, sino como ciudadanos, esto es el gran reto a medio plazo. Esto es lo que quería decir, querido Agustín, y gracias por su paciencia. Muchas gracias. Me he pasado un poquito. Bueno, gracias, Antón. Voy a recapitular un poquito una serie de ideas antes de entrar en el coloquio que nos has, para refrescar un poco la memoria, que nos has lanzado. Comentabas el reto de conciliar capitalismo, equidad y democracia. En relación con crisis, cómo está afectando la crisis financiera parece que está menguando, ¿no? La crisis de la actividad económica se ha parado, el consumo parece que con todo empieza a mejorar, La recesión ha parado, pero la crisis no, ahí está la tasa de desempleo. En Europa hay una salida en falso a la crisis, existe también un desajuste entre la actividad financiera y la economía real, las 3 Ds, desempleo, sobre todo en la juventud, que es espectacular, desigualdad, deflación, riesgo de deflación, la idea de austeridad y los efectos negativos que ha producido. Propones, al igual que sucedió en los años 30 en Estados Unidos, que pudiera producirse una especie de New Deal. ¿Qué hacer? En Europa, el cambio de políticas en la zona euro, la idea también de que, como propuesta, el Banco Central Europeo inyecte directamente y no a través de las entidades financieras economía a los Estados. En España, una gran confianza en el tejido empresarial. Un dato que puede estar detrás de esta confianza es el gran dinamismo exportador que ha tenido la economía española también en los periodos de la crisis. Por cierto, las cooperativas en un valor integrado de Erquide en los mercados exteriores facturan en torno cerca del 70%. Tiene que ver también mucho con el tamaño de las empresas y con los sectores, pero en un volumen integrado está cerca del 70%, por lo tanto, lo que dices pues, confirma un poco esta idea. Como propuestas, fortalecer la industria como sector creador de empleo, fortalecer también el conocimiento útil y la enseñanza de la formación profesional vinculada a la industria. El problema también del tamaño reducido, en fin, una serie de
de ideas que de alguna manera recogen la realidad que estamos viviendo. Y bueno, es momento del coloquio. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiere plantear alguna cuestión? ¿Nos animáis? Bueno, voy a plantear yo. Bueno, hay allí una pregunta. ¿Le podéis pasar a Juan Mario Taegui un micrófono, por favor? Juan Mari, a ver si podemos oírte, porque veo que... Sí, en algún momento en el año, hasta en alguna de las empresas en las que estoy, en algún momento del 2010, si no han escuchado la pregunta, un poco era, si no he escuchado yo mal, es ese escenario, esa hipótesis de una posible salida del euro o lo que podría de otra manera decirse una ruptura del euro, ¿no? Esa tesis, ese escenario fue de altísima probabilidad en el mes de junio del 2012. Eso es lo que explica ese escenario de altísima probabilidad, fue lo que explicó la intervención de Mario Draghi en Londres el 28 de julio, cuando él lanza aquella especie de cambio de actitud y de amenaza, cuando dice el Banco Central Europeo hará todo lo necesario para salvar el euro, y créanme, cuando hace así, y créanme, funcionará. El créanme es la amenaza que un banquero central, como una especie de pastor, lanza, ¿no?, a los lobos. Dice, como te acerques, te voy a meter unas pérdidas que te vas a acordar toda la vida. Bueno, vivimos de aquellas palabras, pero aquel escenario, lo que quiero decir es que en ese momento el escenario era un escenario de alta probabilidad de ruptura. Y yo mismo jugueteé con él de una manera muy suave, ¿no? porque veía lo que estábamos haciendo además en algunas empresas con la tesorería, ¿no? Hoy no lo contemplo, pero no descarto que, como ocurrió, ¿se acuerda del sistema patrón-oro? Excepto los ingleses, que son muy pragmáticos, ¿no? Muy pragmáticos. Los europeos continentales, a pesar de que todo era un marasmo en los años 31-32, no quisieron abandonar el sistema patrón-oro, pero el sistema descarriló de forma por su cuenta, digamos así, ¿no? Por su cuenta, a partir de la quiebra de un pequeño banco austríaco, el Stahltag, me parece, descarriló. Yo creo que el Banco Central Europeo va a hacer todo lo necesario para evitar ese escenario. Lo malo, a mi juicio, es que al menos hasta ahora no ha hecho nada más que lo necesario para salvar el euro, pero no para salvar la economía. Y si no salvas la economía, el riesgo de que finalmente en algún meandro o en alguna curva de la bajada de la cuesta tengas alguna sorpresa, creo que ocurre. Creo que podría ocurrir. Ya ve que hablo así en términos de metáforas y de... Algunos de los partidos o organizaciones políticas que han sacado un buen resultado en estas elecciones están formulando la opción de salida del euro. Pero yo creo que ese escenario no está hoy y casi diría que tampoco se le espera. El problema para mí, es la economía. La economía, y es una economía, como he dicho antes, para no repetirme, que tiene nubarrones muy fuertes encima. No sé si le contesto. Muchas gracias. Allí hay también una persona que está... Gracias.
¿Sí? Sí. Mire, yo soy presidente de la Asociación de Robótica y a usted ha estado manifestando un poco el tema de la exportación de las empresas españolas, ¿no? Y sí le podría dar un dato a usted de los grados de productividad de empresas, concretamente, que tienen en este momento, pues, por ejemplo, el 80% que exportan en el sector automoción. ¿Qué tiene que ver la robótica en esas instalaciones, ¿no? Le digo por el grado concretamente de productividad de esas plantas. La palabra productividad yo la pondría ahí concretamente en lo que pone Asamblea General Ordinaria, pondría la palabra productividad, porque es una palabra totalmente desconocida por los políticos, económicos y financieros, ¿eh? Bien, hablando un poco de esto, le digo porque yo estoy vinculado profesionalmente a lo que en este momento se está denominando en Europa la tercera revolución industrial. En este momento hay una cosa que a ver si usted me puede aclarar. La Unión Europea ya ha determinado que Europa tiene que pasar del 15%, 16% del PIB al 20% del PIB en el sector industrial, sí o sí. Y cuidado, es un transforming manufacturing, o sea, el que piense que en este momento está fabricando con los mismos medios y dentro de 10 años va a seguir fabricando con los mismos medios, que se olvide porque eso no va a ser posible. Quiero decir que Europa y el Banco Central Europeo y quien sea menester va a tener que financiar este transforming manufacturing, porque es lo único que va a ser capaz de generar realmente empleo, empleo de calidad, porque hay que mejorar la productividad, coste y calidad de las plantas, en general. En España estamos con el 15% del PIB, concretamente en Euskadi superamos el 20 y tantos %, Alemania el 26%, pero Francia está con el 13% del PIB industrial. Por lo tanto, lo que es, yo le pregunto, que me dice usted que el Banco Central Europeo no quiere dar financiamiento para este tipo de cosas, pero el financiamiento es esencial. Y en esto ya le digo, porque yo lo estoy viviendo realmente, los problemas que en este momento tienen muchas empresas que tienen proyectos, pero que lógicamente para transformar su tejido industrial y para poder exportar y que no reciben financiamiento. Entonces, dígame usted qué revolución tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros contra el Banco Central Europeo. ¿A quién le tenemos que sustituir? O si no, le nombramos a usted por presidente, por supuesto. Seguro que aquí le votamos a usted. Señor, aleja de mí ese cáliz, decía él. Estoy totalmente de acuerdo. Solo pongo algunos elementos adicionales a su llamada, ¿no? Hacia la mejora de la productividad. Mire, yo tengo algunas manías, como todo el mundo. Una de ellas es que me hago invitar al menos una vez al mes a visitar una fábrica, ¿no? Y voy una vez al mes a visitar una fábrica. Y lo que me está maravillando es la robotización, la llegada de las máquinas inteligentes a los procesos productivos y a la vida cotidiana. Esa es la tercera revolución industrial, es verdad, a mi juicio. Y si zonas de España, al menos como esta, fueron ricas durante un siglo, fue probablemente debido a que hicieron la revolución industrial de finales del 19, ¿no? Hoy el hacer esta nueva que tiene que ver con la robótica es lo que puede garantizar el ser rico a lo largo de como país, ¿no? El ser rico a lo largo de este siglo, ¿no? Segundo, lo estamos viendo en todos los países desarrollados, vuelve la industria, en todos los países desarrollados. Y además con alguna evidencia que es muy bonita. Hay un trabajo bueno en la revista del MIT, del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Technology Review, a ver si lo digo rápido para no consumir tiempo. Coge el fracaso de unas cuantas empresas norteamericanas importantes en el campo de nuevos materiales, es decir, de frontera tecnológica, fracaso. Y la conclusión que saca es la siguiente, que ese fracaso está explicado por la deslocalización de la manufactura asociada al I+D de esas empresas. La idea es que, curiosamente, cosa que no esperábamos, se pierde capacidad de I+D en la medida en que la manufactura está alejada
en kilómetros, por decirlo así, de la capacidad de diseño, de innovación de diseño. Esto es un poco el fundamento doctrinal por el cual en Estados Unidos se está de nuevo reivindicando la necesidad de la reindustrialización como sinónimo de una especie de carro de bueyes que tienen que ir los dos bastante cercanos porque si no, no funcionaría, ¿no? Por lo tanto, apoyo esa idea de reindustrialización apoyada especialmente, insisto, al menos en la robótica. El que tenga que hacerlo el Banco Central Europeo, eso no lo he dicho yo, Eso no lo he dicho yo. Yo he dicho que el Banco Central Europeo tiene que hacer su función, que es algo así como garantizar que la sangre llega no solo a las arterias, es decir, a los bancos, sino que llega a todos los vasos sanguíneos, a partes del cuerpo. A partir de ahí, es decir, ¿quién es el natural financiador de cualquier proyecto industrial? Hombre, los mercados financieros en su doble condición de banca o de mercados de capitales. Probablemente la banca española, probablemente es una hipótesis, a los banqueros amigos no les gusta, la banca española, si alguna vez la tuvo, ha perdido su habilidad para evaluar el riesgo de proyectos industriales, de proyectos empresariales. No es lo mismo dar crédito, ¿no?, a la construcción que dar crédito a proyectos empresariales donde tienes que hacer un análisis de riesgo mucho más sofisticado. Tener un sistema bancario, un sistema financiero que tenga esta habilidad, este know-how, es muy importante. Es muy importante. Pero si no le parece mal, eso no es la función del Banco Central. Esa es la función de la banca y en general de los mercados de capitales. Yo creo que ahí, entre las debilidades que tenía en la cabeza citar, la dimensión en la una, ya lo dije, la otra era la capitalización. Cuando comparamos la capitalización de nuestras empresas, en sentido amplio, no de cada una, con empresas de otros países, se observa que hay también una debilidad en la capitalización. Y eso tiene importancia en lo que es la capacidad de ir adelante proyectos como los que usted me dice. No sé si... En definitiva, apoyo lo que usted dice, hago la matización que cuidado, que no he dicho que eso sea la función del Banco Central. ¿Alguna pregunta más? Sí. De capitalización en las empresas, ¿no?, que decíamos, me parece como que da vértigo pasar de los 6 millones de euros, ¿no? No sé, aparte de lo de la monarquía que dice en Cataluña, quería preguntarle cuál piensa usted que pueden ser las causas y la solución a ese tema de falta de tamaño y capitalización. Le estamos metiendo al modelo macroeconómicamente, le estamos metiendo las variables. Lo sorprendente es que una respuesta muy típica, muy del mundo de la empresa, no altera esa curva. Es la idea de que, claro, cuando pasas de determinado volumen de empleados tienes que entonces hacer el comité de empresa, dice, y eso frena mucho. No discuto la verdad de esa afirmación, pero en el modelo no altera. Hay dos cosas que lo alteran. Alteran en el sentido que podrían explicar, para no ir muy rápido. Uno, que sabe que a partir de ese volumen de facturación pasa a un departamento distinto en la agencia tributaria. Y por lo tanto la probabilidad de inspección y lo que lleva consigo todo eso aumenta. Y en segundo lugar, todas las ayudas públicas, prácticamente las ayudas públicas que hay en España a la pequeña y mediana empresa, es para hacer empresas liliputienses. Porque si ven, dice, usted deja de recibir las ayudas y crece. No tiene sentido. Hágame un sistema de incentivos que me diga, si usted quiere crecer, le ayudo. Si usted quiere crecer en el tamaño que tiene todo el derecho, pero no le voy. Sin embargo, las ayudas, en general, el diseño de las ayudas públicas de todo tipo está enfocado
con un criterio de límite, a partir del cual, a partir de un tamaño, usted ya no puede beneficiar de eso. Yo creo que esto es una barbaridad, porque lo que estamos haciendo es favoreciendo más bien enanismo, si la palabra es un poco insultante la retiro, pero liliputismo empresarial, cuando, insisto, todo te dice que a mayor dimensión tendrás otros problemas de gestión, pero tienes una mejora importante, especialmente, para mencionar la intervención anterior, en términos de productividad. La productividad está asociada, como he visto antes, está asociado al tamaño, ¿no? Por lo tanto, fiscalidad, no únicamente esto, fiscalidad y ayudas públicas, yo creo que están contribuyendo a que mucha gente que llega a 6 millones prefiere crear otra pequeñita desde el inicio y no continuar con la que tiene. Pero esa es una pérdida, insisto, de productividad importante para la empresa y para el conjunto de la economía. ¿Alguna cuestión más? Sí, adelante. Hola, bueno, yo tenía dos preguntas. Una era sobre el Banco Central Europeo. Bueno, ha estado explicando un poco que, por lo que lo he entendido, como que tiene menos cintura que la FED, ¿no? Bueno, históricamente y en los casos de crisis que al parecer pues se ve más, ¿no? Pero ¿qué intereses? La primera pregunta es ¿qué intereses hay para no dotar de esas mismas capacidades? Porque supongo que economistas y gente inteligente pues habrá en todos los lugares, ¿no? Entonces, ¿qué intereses hay para no dotar de esas mismas capacidades al Banco Central Europeo? Esa era la primera pregunta. Y la segunda es sobre el tema de la deflación. Bueno, yo no soy economista, pero sí me gustaría entender a grandes rasgos qué peligros puede acarrear, porque ha citado el ejemplo de Japón, en el que sí hay esa situación de deflación durante 20 años, pero por ejemplo, el problema de desempleo creo que no tienen, porque su tasa de desempleo es bajísima. Temas de desigualdad, cuando ha estado comentando el tema del capitalismo y la democracia, yo por lo que conozco, desigualdad hay muy poca en Japón. Incluso al principio de la charla he estado alabando el tema de las redes y de la unión entre las empresas, etcétera, y creo que en Japón hay mucho de esto, ¿no? Entonces eran un poco estas dos preguntas, no tienen relación una con otra. Muy bien. El Banco Central Europeo, ¿por qué no tiene los atributos de un banco central? Es una gran pregunta. Yo tengo un artículo largo de tipo académico intentando ya de hace 2 o 3 años responder a eso. Vamos a ver. Yo mi explicación es que la creación del Banco Central Europeo, si se quiere del euro, el objetivo de la creación del euro no fue, como normalmente creemos, contribuir a crear una unión política en Europa. La creación del euro fue una decisión racional de un conjunto de países que, habiendo decidido crear un mercado comercial interior único, por lo tanto sin barreras ninguna dentro, necesitan que nadie se haga trampas en el solitario, es decir, que ningún país pueda utilizar la moneda propia para devaluar, ganándole competitividad por esta vía. Es decir, esta es mi primera hipótesis. ¿Y por qué creo que eso fue el objetivo del euro? Dice, porque mire, el euro tiene un padre y tiene un abuelo. Yendo un poquito hacia atrás, quizá comprendamos mejor la naturaleza del nieto, ¿no?, del euro. Mire, pregúntense si es casualidad que en el Tratado de Roma no hay ninguna referencia, absoluta ninguna referencia a cuestiones de cooperación financiera ni monetaria, ninguna. No se habla para nada en el Tratado de Roma de cooperación monetaria, en ese sentido de moneda, ninguna. Pero hay un hecho. En el año 72, en marzo, se puso en marcha en Europa lo que se llamó la serpiente monetaria europea. No le veo bien la cara, pero le veo más bien joven, por lo tanto seguramente no se acuerda. La serpiente monetaria europea era un mecanismo que vinculaba dentro de una cesta de monedas a todas las monedas que participaban en el mercado interior europeo. ¿Por qué en el 72?
y no en el 73, en el 75 o en el 68, porque es exactamente la fecha donde el dólar dejó de ser convertible por decisión de ¿quién era el presidente? Carter, ¿no? De Nixon. Por decisión de Nixon, el dólar dejó de ser convertible en oro, por lo tanto dejó de ser la moneda que articulaba, que coordenaba todo el sistema monetario internacional y, por lo tanto, impedía devaluaciones competitivas. Cuando el dólar deja de hacer eso, inmediatamente Europa, iniciativa alemana y francesa, crean la serpiente monetaria, que es decir, cuidado, cuidado, no se puede aprovechar la situación para que aquí comiencen, que era su gran miedo italianos, nosotros aún no estábamos allí, comiencen a hacer marrullerías, por decirlo así. La serpiente monetaria no aguantó la primera crisis. A la primera crisis, ¡pumba!, se fue. Pero si tú querías mantener el mercado interior comercial europeo único, necesitas algún tipo de acuerdo para que no haya trampas ahí en ese juego. Se creó en los 80 el sistema monetario europeo, SME, con una moneda ya de cuenta, no de circulación, que se llamó el ECU. ¿De acuerdo? Llegó la crisis de finales de los 80, principios de los 90, el sistema monetario no aguantó, se deshizo, recuerden, ahí es cuando aparece Soros por primera vez especulando contra la libra esterlina llamó a Alemania diciéndole al banco alemán que interviniera, el banco alemán dijo que no era responsabilidad de él y los ingleses decidieron que nunca más volverían al euro, salieron y dicen, mira, nunca más, ¿no? Pero se vino abajo. Pero si queremos mantener un mercado interior común, tienes que tener algo. Siguiente paso, dado que la serpiente había fracasado porque al final cada uno había ido por su lado porque tenía moneda propia. El sistema monetario habría fracasado porque cada uno tenía moneda propia. Dice, oye, pues demos un paso adelante, eliminemos las monedas, pero el objetivo era el mismo. El objetivo ha sido el mismo. Si usted para lo único que quiere tener una moneda es para controlar, facilitar, más que controlar los intercambios, entonces la institución que le tiene que poner detrás de esa moneda es una institución que esté preocupada únicamente por aquella variable económica que condiciona los tipos de cambio, la inflación. Porque si un país tiene mayor o menor inflación que el resto, eso está alterando los tipos de cambio reales. Por lo tanto, creemos un banco central con la única función, básicamente, de estar vigilando la inflación. Por eso le dimos únicamente esa función, ¿no? No necesitábamos otra, porque no queríamos otra. Queríamos asecar los intercambios comerciales, nada más. Por lo tanto, no le dimos ni unión bancaria, ni nada de nada. El problema es que nos ha cogido una crisis endiablada de las grandes del capitalismo, que ocurren más o menos cada 40, 50 años, y nos coge, bueno, como una especie de barco que navegó en alta mar por aquí, por el Cantábrico, navegó bien, hasta que apareció una tormenta, y cuando apareció la tormenta nos dimos cuenta que el barco, que era maravilloso, no tenía chalecos salvavidas para los que se caían, no tenía lanchas salvavidas, no tiene nada, y hemos comenzado a crearlo ahora de forma apresurada, en muchos casos, contra el propio reglamento del Banco Central. No sé si le he perdido, pero esta es mi explicación, es que nunca quisimos crear una moneda común de una futura unión política. Lo que quisimos fue crear una moneda única para un mercado interior único. Eso es mi idea. Y rápidamente, Japón. Muchas de las cosas que me dice tienen su explicación en que la demografía japonesa va hacia abajo desde hace aproximadamente 20 años. Naturalmente, usted crece poco, la economía crece poco, pero la población disminuye. Si divide ese poco crecimiento en una población menor, el PIB per cápita, que es como medimos un poco sube, curiosamente, dice, aún estando mal, no les va mal la calidad de vida, por decirlo así. Es una cuestión demográfica, básicamente demográfica. Segundo, no, básicamente, pero no únicamente, ¿no? La tasa de desempleo es lo mismo que lo que acabo de decir, como la demografía va hacia abajo y ellos no tienen inmigración, ya sabe que no tienen inmigración, la tasa de desempleo también está muy controlada, ¿no? ¿Por qué, sin embargo, no son capaces de crear inflación? Porque, mire, cuando a un país
le coge una crisis financiero-inmobiliaria, es decir, que en el balance de los bancos, el activo está lleno de activos inmobiliarios, y dice, inmediatamente cuando le coge esa crisis, los bancos quedan catatónicos. Y usted tiene como gobierno dos alternativas: entrar a saco en los bancos y limpiar su balance, sacarle del activo todo eso que tienen, que no van a poder cobrar y que para digerirlo van a tardar décadas, ¿de acuerdo? Puede hacer esto, es lo que hizo Suecia en el año 92, exactamente igual que Japón, exactamente igual no, la misma crisis que Japón, exactamente igual, y en el año 97, 5 años después, Grecia había salido, pero ¿qué hizo? Nacionalizó los bancos, puso a cero el valor de capital de todos los accionistas, es decir, les metió las pérdidas. Y en segundo lugar, a los bonistas, no sé si les pierdo, ¿no? Yendo al pasivo de los bancos, tienes capital propio, ¿no? Tienes depósitos, tienes bonos, ¿no? Y lo que hizo Suecia fue capital propio, a cero, y afuera los propietarios y gestores. Segundo, bonistas, que le habían dado el dinero a los bancos para meter en activos inmobiliarios. Una quita bestial a los bonistas. Y depositantes, los mantuvo, vosotros. Eso le permitió inmediatamente limpiar el activo de los bancos. Y en 5 años Suecia volvió los bancos de nuevo al sector privado, con una pérdida de un 6% del PIB, pero los volvió y salió adelante. Japón no hizo eso. Japón ha ido dejando que los bancos poco a poco limpien de forma natural. Dice, métale usted a un riñón contaminado, bien contaminado, y déjelo que con aspirinas vaya limpiando él. O hace diálisis, con el coste que tiene la diálisis, o una larga, hipotética recuperación. ¿Lo ve? Ha de escoger. Estados Unidos en el 2008 fue criticado, pero Estados Unidos entendió que el problema no era el sector público, que el problema es lo que les dije al principio, era el sector bancario privado. Entró a saco, es discutible lo que hizo, entró a saco, limpió los balances y ahí están desde hace 2 años o 3 años funcionando. Europa no lo hizo, España en particular, decíamos que teníamos la mejor banca. Y cuando en el 2010 te preguntaban a mí, 2011, ¿usted cree que tenías que ir con una prudencia tremenda, ¿no? Porque primero no estaba seguro y segundo, como decías tú yendo contracorriente, que lo que teníamos en los balances bancarios, mire, es aquello de paciencia y relájese, ¿no? Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta la hora que es, vamos a dar por concluida la jornada. Muchas gracias, Antón. A vosotros. Sí. Y bueno,